Oye, ya estamos en la segunda parte de nuestra nueva serie, la cual hemos titulado Una buena vida. Y si tú eres una de esas personas que está aquí hoy por primera vez o llevas poco tiempo visitando nuestra iglesia, es importante que sepas que esta es la forma como nosotros lo hacemos. Y es que tomamos un tema y lo desarrollamos por algunas semanas y permitimos que Dios hable de forma especial a nuestro corazón a través del mismo, ¿verdad? Otra cosa importante es que si tú no tuviste la oportunidad de estar en la primera parte de esta serie, es importante que sepas que tenemos un canal de YouTube en donde tú puedes visitar y ver no solamente el episodio en donde posiblemente el mensaje de la semana antipasada, ¿verdad? Que fue nuestro primer mensaje de esta serie, sino que también tienes la oportunidad de ver todas nuestras series que yo sé que van a bendecir mucho tu vida. Y si tú eres una de esas personas que estás tomando la gran decisión de compartir una mesa en tu casa, o si no lo estás haciendo, te insto a que lo hagas. Es importante que sepas que tenemos una guía de estudio a través de nuestra aplicación en donde te damos todo el contenido para que tú puedas compartir la mesa en tu casa y pases un tiempo genial a través de todo lo que nosotros te invitamos a hacer con cada uno de tus familiares o posiblemente con vecinos. Es importante que puedas vivir la experiencia del Señor, ¿verdad? En mesa, ¿verdad? Y ya comenzando el mensaje de hoy y atendiendo el tema que Dios puso en nuestro corazón. Oye, lo cierto es que yo aún recuerdo ese día en donde cuando aproximadamente tenía algunos 12 años, mientras yo estaba jugando en el cuarto de mis padres, estaba solo en la casa. Yo recuerdo que yo prendí la televisión del cuarto de mis padres y le di play al video y automáticamente comenzaron a salir unas escenas que marcaron mi vida por mucho tiempo. Lo que sucedió en ese momento fue que a mis padres se le había olvidado una película pornográfica en el video. Y el problema con esto fue que esas imágenes, aunque yo sabía que estaban mal, me gustaron y comenzaron a traerme. Sin embargo, lo que yo no sabía era que aquello que mis ojos estaban viendo en ese momento, ¿verdad? Que me gustaba, lo que estaban haciendo en mi vida era que las mismas estaban marcando mi sexualidad y el proceso sobre el cual yo iba a ver la misma durante gran parte de mi vida. Y lo cierto es que esto se convirtió en algo que continuó por mucho tiempo. Porque cada vez que mis padres no estaban, yo sacaba una cita para ir a ese televisor y darle play a ese video y continuar viendo este tipo de contenido que me estaba afectando de una forma horrible. Tiempo después, lo compartí con un amigo llamado Paquito. Y recuerdo que Paquito, yo le dije, esto es lo que está pasando en mi vida. Y él, en vez de ir a donde mis padres, porque él era mayor que yo, él decidió convertirse en mi sponsor de películas pornográficas. Y constantemente me daba una nueva y yo seguía teniendo citas y sin darme cuenta, poco a poco estaba afectando directamente mi vida y quebrando y rompiendo una inocencia cuando yo apenas tenía algunos 12 años. Tristemente tengo que decirte que obviamente esto repercutió directamente, ¿verdad? En todas mis relaciones en términos de pareja, eh, porque cada una de esas imágenes se habían encargado de afectar mi salud mental en ese sentido. Y esta es mi historia con la sexualidad. De esta forma empezó la sexualidad en mi vida y es posible que la tuya se parezca a la mía. O es posible que la tuya sea peor porque en vez de tú ver algún tipo de contenido, tuviste algún familiar o algún vecino o alguna persona o algún amigo o amiga que te tocó, que quebró tu inocencia, que te marcó, que te rompió y todavía tú estás peleando ese proceso en tu vida del cual no te sientes completamente sano. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede con esto y por qué esto es tan negativo para nosotros? Pues mira, lo que sucede es que con esto y de acuerdo a nuestras narrativas y de acuerdo a nuestras experiencias y de acuerdo a las influencias que nosotros tenemos, nosotros vamos adoptando conductas incorrectas relacionadas a aquello que pensamos debe ser la sexualidad. Y de acuerdo a esto, por mucho tiempo hemos vivido bien lejos de lo que verdaderamente es la esencia divina de Dios para nuestra sexualidad.
Entonces es por eso que hoy nosotros vamos a tener la oportunidad, ¿verdad?, de explorar juntos esa invitación que Jesús nos hace de comenzar a vivir una buena vida, específicamente en el aspecto de nuestra sexualidad, sobre cómo Dios la diseñó. Y para esto necesitamos ir a las Sagradas Escrituras. Para esto necesitamos ir a su palabra, porque ciertamente en la palabra podemos encontrar todas las respuestas que nosotros necesitamos. Y precisamente en Mateo capítulo 5, verso 27, Jesús, durante uno de sus discursos más famosos, que es el Sermón del Monte, él habla sobre este tema de una manera bien particular. Y es que él, en medio de sus palabras, introduce algo que ocurre cuando nosotros tenemos una sexualidad distorsionada, y es que él introduce lo que es el pecado de la lujuria. Y si leemos, dice en Mateo capítulo 5, verso 27, dice: ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Continúa diciendo: si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo se vaya al infierno. Yo creo que estas son palabras sumamente fuertes y son palabras mayores, pero yo pienso que estos versos son bien interesantes porque yo creo que los mismos de una manera inicial muestran a un Jesús que ve nuestra sexualidad como algo que está completamente ligado al corazón y no solo a nuestras acciones externas. Y cuando él menciona, es importante hacer este disclaimer, cuando él menciona esto de arrancarse el ojo, habla de que arrancarse la mano, es importante que sepas que Jesús no está hablando de esto de manera literal, sino que lo que él está tratando de hacer es que hacernos entender es que es mejor que nosotros podamos perder algo temporal que poner en riesgo o en peligro nuestra vida eterna. Porque, porque Dios siempre se centra para tu vida y para mi vida en la vida eterna, en lo que Él tiene con nosotros. Nuestra vida es pasajera, nuestro cuerpo es pasajero. Pero como seres humanos nos hemos encargado de darle los placeres y aquello que nosotros entendemos que necesitamos a nuestro cuerpo, y sin darnos cuenta en ocasiones nos olvidamos de lo más importante, que es la eternidad. Entonces Jesús, a través de su discurso, lo que está haciendo es que está atendiendo esto. Entonces, por eso es que es importante que como iglesia nosotros podamos vivir una vida sexualmente sana. Mira, Ronald Rolheiser, lo practiqué muchas veces, se lo prometo. En ninguno de los momentos que la practiqué me salió, no se preocupen. Él es un sacerdote y un escritor católico canadiense. Él está especializado en lo que llaman la teología sistemática, que es una lección que aquellos que han estudiado teología saben que no es fácil. Eh, y él también es presidente de una de las escuelas de teología más importantes de San Antonio, Texas. Y él dice lo siguiente, él dice: la iglesia siempre ha luchado con el sexo, pero todos los demás también. Dice: no hay culturas religiosas o seculares, premodernas o modernas o postmodernas, que exhiban un carácter sexual completamente saludable. Cada iglesia y cada cultura luchan con la integración de la energía sexual, si no en su credo sobre el sexo, al menos en la vida práctica de ese credo. La cultura secular mira a la iglesia y la acusa de ser tensa y anterótica. En parte esto es cierto, pero la iglesia bien podría protestar porque gran parte de su discurso sexual responde al hecho de que es una de las pocas voces que aún quedan desafiando los seres humanos hacia la responsabilidad sexual. Además, la iglesia también podría desafiar a cualquier cultura que afirme haber encontrado la clave de una sexualidad completamente saludable a dar un paso adelante y mostrarle evidencia. Ninguna cultura aceptará ese desafío porque todos están luchando. Entonces, es posible que mientras yo haya estado leyendo estas palabras y mientras vaya transcurriendo el mensaje y tú vayas analizando tu historia, puede ser que en medio de tú te sientas solo o sola, porque tú también dentro de ti, aunque tú no te has atrevido a decirlo, tú sabes que tú también te sientes roto en este tema.
tú sabes que tú también estás luchando o has luchado en algún momento relacionado a este tema. Eh, pero es bien importante que tú sepas que este es el lugar en donde se tienen que hablar estos temas y que tú estás en un lugar seguro. Y que nuestro corazón es que tú puedas atender posiblemente ese proceso que tú has estado viviendo porque Dios tiene propósito contigo. Y Dios quiere sanar por completo tu corazón. Y yo estoy claro, ¿verdad?, de que en medio de nuestra cultura actual puede ser que no sea fácil, porque lo cierto es que nosotros vivimos en una cultura que está completamente obsesionada, ¿verdad?, con lo que es la sexualidad. Y aún en medio de nuestra música nosotros podemos verlo. Nosotros podemos ver que nuestra música popular hoy en día lo que hace es hablar directamente del sexo y de una forma cruda. Entonces es difícil. Tú me puedes decir, Gino, qué difícil es yo poder ser sano en esa área si lo que yo escucho constantemente lo que está haciendo es que me está invitando a yo vivir una vida desenfrenada desde el punto de vista sexual en mi vida. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para ir frenando estas falsas narrativas que constantemente se presentan en nuestra vida, que invaden nuestros pensamientos y nuestro corazón? ¿Qué podemos hacer para comenzar a vivir una buena vida relacionada a nuestra sexualidad? Pues mira, lo primero que nosotros debemos comenzar a hacer es identificar cuáles son esas falsas narrativas que el mundo nos ha presentado sobre el sexo y cómo éstas nos han afectado. Y es por eso que hoy a nosotros nos gustaría poder atender algunas de ellas. ¿Qué tal si hoy tenemos la oportunidad de atender algunas falsas narrativas sobre el sexo? Mira, una de las falsas narrativas que hay sobre el sexo es que el sexo es solo placer. Fíjate que por mucho tiempo el sexo estuvo conectado no solamente al placer, sino a la procreación y la formación de una familia. ¿Y qué sucedió? Que con la llegada de la pastilla anticonceptiva, en 1960, esto fue trastornado, ¿verdad? Porque lo que hizo la misma para allá para el 1972, yo no había nacido todavía para ese tiempo, verdaderamente no había nacido para ese tiempo, fue que esta permitió que las personas pudieran, ¿verdad?, comenzar a ver el sexo como algo completamente desconectado de la responsabilidad de tener hijos, ¿verdad? Y hasta el momento, hasta ese momento el sexo dejó de ser una experiencia, ¿verdad?, vinculada a la creación de una familia y pasó a ser una fuente de placer personal. Entonces, esto lo que hizo fue que creó la idea dominante de que ahora el sexo podía disfrutarse sin ningún tipo de consecuencias, porque yo compro una pastillita o compro un condoncito, ¿verdad? Y yo puedo tener ese tiempo que yo quiero tener y hacer lo que yo quiera hacer. Sin embargo, no necesariamente tengo que tomar la responsabilidad que produce el mismo. Y esta narrativa lo que hizo fue que comenzó a presentar el sexo como algo completamente desconectado del amor y las emociones. Pero lo cierto es que el sexo no es solo placer. Otra narrativa que hay sobre el sexo es que el sexo es para disfrutarse fuera del matrimonio. Mira, históricamente el sexo fue considerado, ¿verdad?, como una expresión de amor y compromiso dentro del matrimonio. Y tanto en lo que era la tradición cristiana como en otras religiones, el sexo siempre fue visto como algo sagrado y reservado solo para ese pacto matrimonial, ¿verdad?, que es entre un hombre y una mujer. Sin embargo, lo que sucedió con esto fue que en la cultura moderna el sexo comenzó a redefinirse como algo desconectado del matrimonio y ahora, tristemente, el mismo se considera, ¿verdad?, como una experiencia personal que puede disfrutarse dentro del compromiso matrimonial, ¿verdad?, fuera del compromiso matrimonial, perdón, pero sin las implicaciones morales o espirituales de una relación de por vida. En otras palabras, siempre y cuando, yo lo puedo hacer siempre y cuando no afecte a nadie, porque esto es mi cuerpo. Pero no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo con eso es que constantemente estamos marcando nuestra vida y afectando directamente las relaciones que tenemos con las personas y afectando inclusive nuestra relación con aquel que fue quien estableció y quien creó el sexo. Otra de las falsas narrativas que existe sobre el sexo es que el sexo no tiene que ser entre un hombre y una mujer. Fíjate que durante la mayor parte de la historia, el sexo fue visto como, ¿verdad?, como una relación exclusiva entre un hombre y una mujer basada en el complemento biológico y emocional de un matrimonio. Sin embargo, como todos saben, esta narrativa fue completamente desafiada con lo que ahora ocurre, que es que, ¿verdad?, se ha
¿verdad? Se ha legalizado lo que es el matrimonio homosexual, y esto lo que hizo fue que reflejó por completo un cambio cultural hacia la aceptación de la diversidad en las relaciones sexuales, ¿verdad? Entonces, hoy el sexo está siendo visto como algo completamente desconectado de lo que es una relación heterosexual, ¿verdad? Lo que es una relación entre un hombre y una mujer. Sin embargo, la Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 1, en el verso 27, nos dice unas palabras que son unas palabras bien certeras y bien claras. Y nos dice en Génesis capítulo 1, verso 27, nos dice, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó, y Dios los bendijo con estas palabras. Dice, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los animales que se arrastran por el suelo. Y en medio de estos versos, nosotros podemos ver varias cosas. Nosotros podemos ver que siempre la intención de Dios fue que la relación sexual fuera entre un hombre y una mujer. Y no solamente podemos ver eso, sino que también podemos ver que hay una instrucción en medio de esos versos. Y la instrucción que nos dice ahí es que nosotros seamos fructíferos. Y tengo que decirle, siendo honesto, una pareja del mismo sexo no se puede multiplicar. O sea que el sexo fue creado para que ocurriera solamente entre un hombre y una mujer y no en parejas del mismo sexo. Otra de las narrativas falsas que existe sobre el sexo es que el sexo no tiene que ser entre humanos. Tristemente, yo pienso que nosotros estamos viviendo en unos tiempos en donde más desconexión radical hay entre los seres humanos relacionado a lo que es la sexualidad y las relaciones humanas reales. Porque lo que sucede es que ya en Japón, si tú quieres casarte con algún personaje de donde sea de la televisión o un personaje animado, tú puedes hacerlo. A ellos le llaman un waifu, no sé si lo estoy diciendo de forma correcta, aquellos que conocen un poco más este aspecto, ¿verdad? Que es una pareja virtual basada en lo que son los personajes ficticios. Y no es un secreto que ya hay compañías, ¿verdad? Desarrollando robots sexuales y están equipados, ¿verdad? Equipándolos con inteligencia artificial para simular esas relaciones físicas y emocionales y aún esas relaciones sexuales, ¿verdad? Para que tú puedas tener esas relaciones con un personaje ficticio, ¿verdad? De esta forma es que se ha estado redefiniendo el mundo y es que tristemente lo que nos ocurre como sociedad es que cuando tomamos decisiones no pensamos en el futuro, sino que solamente pensamos en aquello que nos puede traer placer instantáneo. Y en ocasiones hemos hablado en la iglesia y hemos dicho que vivimos en una sociedad que queremos que todo sea rápido. Y si estamos en un fast food y estamos ahí en la fila del servicarro, nos quejamos porque se tardaron 5 minutos. Y decimos, pero es que esto debió haber sido más rápido, tenía prisa. Y es por eso que nosotros atendimos la semana antipasada el mensaje de la importancia de nosotros no tener prisa. Pero lo que nos sucede es que no medimos las consecuencias y de esa forma afectamos nuestra salud emocional y psicológica de acuerdo a nuestras decisiones. Pero entonces, ¿qué dice Dios acerca de esto? ¿Cuál es la narrativa de la Biblia en cuanto a esto? Pues mira, lo cierto es que sí, lo cierto es que existen narrativas basadas en las Sagradas Escrituras y las mismas establecen varias cosas que es importante que nosotros podamos entenderlas y que nosotros podamos asimilarlas y que las llevemos bien profundo dentro de nuestro corazón. Y son las narrativas de las Sagradas Escrituras en relación al sexo. Y número uno, yo quiero leer algunas de ellas, las vas a ver también en la pantalla, y nos dice que el sexo, esta es la primera narrativa que es importante que tú sepas que es una narrativa bíblica, el sexo no es solo placer, sino que el sexo está profundamente conectado al alma. Otra narrativa que establece la Biblia es que el sexo sí es solo para disfrutarse dentro del contexto del matrimonio. Otra narrativa que también establece la Biblia es que el sexo fue diseñado por Dios para que ocurriera solamente entre un hombre y una mujer. Otra narrativa que también establece la Biblia es que cualquier expresión sexual fuera de lo que Dios diseñó destruye nuestras vidas y nos deja vacíos. Entonces, esto lo que significa no es que nosotros debemos comenzar a ver el sexo como algo malo. No es que a través de este mensaje nosotros queremos que tú puedas entender que el sexo es malo, porque el sexo en sí mismo no es malo, sino que Dios diseñó el sexo, por lo tanto el sexo es algo bueno. Pero en sí mismo tengo que decirte que si tú practicas el sexo de una forma en la cual
Dios no lo estableció y tú rebasas esos límites establecidos, esto se puede convertir en algo malo para tu vida. O sea que el deseo o esa atracción sexual que nosotros sentimos los hombres por las mujeres o las mujeres por los hombres no es malo en sí mismo, sino que es una parte natural de cómo nosotros fuimos creados. Pero el problema surge cuando ese deseo natural se desordena, llevándonos a buscar gratificación fuera del diseño de Dios. ¿Por qué? Porque ahí es que ese deseo natural pasa a ser un obstáculo para nuestra relación con Dios y para nuestra propia libertad. Porque cuando le hacemos caso y atendemos y permitimos que esos deseos desordenados sean los que comanden nuestra vida, tristemente tengo que decirte que nosotros caemos en cárceles que luego se nos hace bien difícil salir de ellas. Pero se puede. Y de eso vamos a estar hablando. Porque precisamente este mensaje lo que hace es que mientras yo lo estoy hablando me invita a que nosotros nos hagamos una pregunta, y esa pregunta es: ¿será posible vivir sexualmente puros en una cultura que está obsesionada con la sexualidad? Pues mira, la respuesta es que sí, y esa respuesta está en que nosotros podamos vivir una vida sexualmente basada en la narrativa de Jesús, entendiendo que el problema está en nuestros deseos desordenados. Entonces, si nosotros nos vamos una vez más al Sermón del Monte, en donde nosotros leímos cuando comenzamos el mensaje en Mateo capítulo 5, verso 27, él mismo nos explica y Jesús mismo saca el tiempo para hablarnos un poco más acerca de este problema. Mateo capítulo 5, verso 27 nos dice, y lo leímos ahorita: ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mire a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Y esto es bien interesante, porque la palabra griega que se traduce como codicia o se traduce como deseo en la Biblia es epitumia. O sea que codicia o deseo en el original es epitumia. Entonces esta palabra en el contexto sexual, epitumia en sí misma se refiere específicamente a un deseo desordenado o lujurioso hacia otra persona. O sea que epitumia es ese deseo desordenado o lujurioso hacia otra persona. Entonces Jesús lo que hace es que de forma muy sabia atiende esto, y lo que hace es que nos enseña que el pecado y la corrupción no son simplemente problemas externos o problemas de conducta, sino que los mismos provienen de lo más profundo del corazón humano, reflejando la naturaleza caída. ¿De dónde? De esto que está aquí, de la carne. En muchas ocasiones cuando yo comencé en la iglesia, yo escuchaba a hermanos que decían, esa es la carne, estoy en la carne. Y lo decían así con L. Estoy en la carne. Pero esto es la carne, esto es el problema de la carne. Y tengo que decirte que eso era completamente cierto. Y eso es completamente cierto. Marcos capítulo 7, verso 18. El mismo Jesús nos explica un poco más acerca de esto, ¿verdad? Y es que en las Escrituras, en medio de un proceso en donde los fariseos ven a los discípulos comiendo espigas con las manos, ellos automáticamente comienzan a señalar y le dicen a Jesús, pero ¿cómo es posible que los discípulos estén comiendo espigas con las manos? Porque ellos se dieron cuenta que ellos tenían las manos sucias, que los discípulos tenían las manos sucias. Y Jesús sabiamente, automáticamente comienza a atender ese proceso y dice, espérate, es que tú no sabes lo que tú estás diciendo, porque lo que el hombre come y lo que entra a la boca no es lo que lo afecta, sino que lo que lo afecta es lo que sale de la boca. Entonces podemos leerlo en Marcos capítulo 7, verso 18, que nos dice, tampoco ustedes pueden entenderlo, dijo Jesús. No se dan cuenta que de nada lo que entra en una persona puede contaminarla, porque no entra en su corazón, sino en su estómago y después va a dar a la letrina, ¿verdad? Estos ejemplos de Jesús eran bien literales, ¿verdad? Con esto Jesús lo que estaba haciendo es que estaba declarando limpios los alimentos, y luego añadió, lo que sale de la persona no es lo que lo contamina, dice, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y son los que contaminan a la persona. Y ahí lo que Jesús estaba haciendo era que estaba estableciendo de una forma bien clara que nuestro problema mayor no es lo que nosotros comemos, sino que nuestro problema mayor es lo que nosotros decimos,
nuestro problema mayor es lo que nosotros pensamos y nuestro problema mayor, en otras palabras, es que lo que nosotros hacemos. Y con esta contestación, él lo que estaba haciendo era que le estaba centrando que nuestro problema verdaderamente viene de la carne. De ahí viene. ¿Y qué es la carne, familia? Pues mira, la carne son esos deseos desordenados que existen en todos nosotros y que si no son restringidos, nos llevan a vivir en esclavitud. Y familia, ¿quiénes son los que no pueden controlar sus impulsos? Los que no pueden controlar sus impulsos son los animales, porque ellos no necesariamente tienen raciocinio. Ah, espérate, Gino, no te metas ahí, no te metas ahí. Porque Blacky razona. No te metas ahí porque Maui razona. Mira, yo le digo tal cosa y él razona rápido. Ahí no te metas, está bien, no me voy a meter ahí. Solamente yo soy de los que pienso que los animales lo hacen de acuerdo a, ¿verdad? Ellos atienden un comando, no necesariamente están razonando en medio, ¿verdad? De su respuesta a que tú de momento coges una chancleta. Y no necesariamente eso es, bueno, es racional en cierto aspecto. Pero la realidad es que lo cierto es que Dios, familia, nos creó para que nosotros viviéramos y analizáramos la vida con razón, ¿verdad? Y de forma lógica, ejerciendo dominio propio en cada una de nuestras acciones. Inclusive por eso es que Pablo exhorta a la iglesia en Gálatas, en el capítulo 5, verso 24, les dice: los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Y dice: si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. ¿Y qué es el Espíritu, familia? ¿Qué es lo que es el Espíritu? ¿De qué está hablando Pablo? Pues mira, el Espíritu no es nada más y nada menos que esa presencia empoderadora de Dios en nosotros. El deseo de Dios es que nosotros podamos encontrar libertad y que nosotros podamos llegar a ser libres de nuestra naturaleza pecaminosa por medio y a través de una relación con Él. Entonces, el mismo Jesús continúa estableciendo esto en Juan capítulo 8, verso 34, cuando nos dice: les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, afirmó Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Mira, lo cierto es que nosotros vivimos en una cultura que nos enseña que nosotros encontramos la felicidad cuando nosotros complacemos nuestros placeres, pero es importante que sepamos que placer no es lo mismo que felicidad. Fíjate que placer tiene que ver con nuestros deseos y con complacer todo lo que nosotros queremos. Sin embargo, felicidad tiene que ver con poder ser libres para escoger qué es lo mejor. Es por eso que tú puedes ver personas que Dios los ha bendecido económicamente y no importando cuánto ellos tienen, ellos te pueden decir: no soy feliz. Porque los placeres no te dan la felicidad. Tú puedes tener un bote, puedes tener el mejor carro del mundo, pero eso no te da la felicidad. Entonces Cristo quiere adentrarse en tu vida para que tú puedas vivir el proceso de lo que verdaderamente es la plenitud, de que no importando lo que te falte, no importando aquello que tú no tengas, tú te sientas feliz, porque la misma Biblia y la palabra establece que Él lo llena todo en ti. Entonces eso es lo que nosotros te invitamos a que tú puedas experimentar. Aquel que lo llena todo en todo y aquel que verdaderamente te puede dar la verdadera felicidad. Pablo también establece esto en el libro de Gálatas, el capítulo 6, en el verso 7, cuando dice: no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción, pero el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Y hay una idea, ¿verdad?, establecida por varios filósofos y pensadores. Uno de ellos, ¿verdad?, fue Aristóteles, que la misma está bastante ligada a este verso, ¿verdad?, que acabamos de leer, relacionado a que nosotros, ¿verdad?, cosechamos lo que nosotros sembramos. Y estos pensadores decían lo siguiente: ellos decían: el pensamiento condiciona la acción determina el comportamiento, y el comportamiento repetido crea hábitos, y los hábitos estructuran el carácter, y el carácter marca nuestro destino, ¿verdad? Y en otras palabras, nuestras decisiones son los que producen nuestros hábitos, y nuestros hábitos producen nuestro carácter, y nuestro carácter son los que producen y van creando nuestro destino.
Entonces tenemos que decir, ¿verdad?, que estos pensadores no es casualidad que todos piensen de la misma forma, sino que esto es un análisis de vida en donde ellos verdaderamente estudiaron el comportamiento humano y se dan cuenta a dónde es que verdaderamente nos pueden llevar nuestras decisiones. Y Pablo lo establece en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, en el verso 19, ¿verdad? Establece algo, y es eh, que nuestros deseos desordenados son los que construyen nuestras cárceles. Y Pablo dice, Gálatas 5:19, dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Comienza a decir inmoralidad sexual, impureza, pasiones sexuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borrachera, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Y termina esa parte de ese texto diciendo, permítame repetirles lo que les dije antes, cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Pero entonces, Pablo no lo termina ahí, sino que en los versos subsiguientes, él comienza a atender, eso es lo que produce nuestros deseos desordenados, pero él comienza a atender qué es lo que produce nosotros poder tener una vida en el Espíritu. Y desde el verso 22 él comienza diciendo, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida, y ahí comienza a decir cosas hermosas, dice, es amor, es alegría, es paz, es paciencia, es gentileza, es bondad, es fidelidad, es humildad y es control propio. Y entonces termina esa parte diciendo, no existen leyes contra esas cosas. Y lo que está estableciendo ahí, familia, es que definitivamente cuando nosotros tenemos un encuentro con el Espíritu Santo, verdaderamente es el Espíritu Santo quien puede librarnos de nuestros deseos desordenados. Solamente el Espíritu Santo es quien puede librarte de tus deseos desordenados. De eso que ha estado atacándote desde que posiblemente tuviste un encuentro o tuviste algún acceso a algo que posiblemente te marcó, que posiblemente te rompió y que todavía estás manejando ese proceso en tu vida. Entonces Pablo lo que nos está diciendo es cuál es la respuesta a la epitumia, cuál es la respuesta a la lujuria y a todos esos deseos desordenados. Y nos está diciendo que la respuesta es una vida en el Espíritu, una vida en el reino, una vida cerca de Dios. Y más adelante el texto continúa en el verso 24, donde nos dice, y voy a leer el verso 24, el 16, el 18 y el 25, que tienen que ver completamente con lo que estamos hablando. Y dice, los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. El verso 16 nos dice, así les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. El verso 18 dice, pero si los guía el Espíritu no están bajo la ley. Y el verso 25 dice, si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Entonces, nosotros podemos ser libres de esas cárceles en las cuales nosotros mismos nos hemos metido. Porque posiblemente una persona cuando te tocó te metió en esa cárcel, de la cual tú no has podido salir. Pablo te está diciendo, es el Espíritu, es el Espíritu, es el Espíritu. Es a través del Espíritu, ¿verdad? Pero entonces, es posible que tú atendiendo este mensaje, hoy me estás escuchando, pero puede ser que en medio del mismo tú digas, ok, Gino, qué chévere, me estás hablando del Espíritu, me estás hablando del pecado, me estás hablando de cómo me afecta el mismo. Pero entonces, ¿cómo, Gino? ¿Cómo lo hago? Porque por tantos años he estado intentando y no he podido salir de ahí. Entonces tú vienes y me dices eso como si fuera simple, como si fuera sencillo, ¿verdad? ¿Cómo lo hago, Gino? ¿Cómo yo hago para comenzar a vivir una vida en el Espíritu y poder salir de esa cárcel en la que yo me encuentro? ¿Cómo yo lo logro? Pues mira, precisamente aquí yo quiero detenerme porque yo pienso que esto es bien importante. Y es que muchas personas piensan que la forma como pueden salir del pecado es resistiendo al pecado. Y tengo que decirte que esto es cierto. Es resistiendo al pecado. Claro que es resistiendo al pecado. Sin embargo, la forma de resistir que nos habla la Biblia es resistir a través de que nosotros podamos guardar su palabra.
Y si nosotros nos vamos al Salmo 119, verso 9, wow, ayer durante la noche yo fui seducido por su palabra. Y Dios me hablaba sobre este texto y yo sentía que Dios me invitaba a profundizar más en él. Y en el Salmo 119, 9, hay unas palabras que yo siempre las he tenido en mi corazón. Yo creo que yo las conozco desde hace muchos años. Que dicen, ¿cómo puede el joven mantener limpio su camino? Pero el mismo Salmo, esto es un Salmo anónimo, es contestado rápido luego de esa pregunta. Y la respuesta es viviendo conforme tu palabra. Pero entonces yo me preguntaba, pero entonces posiblemente yo sé, he accionado en cuanto a eso, pero ¿cómo yo le puedo explicar a la iglesia que vivir conforme a su palabra? Pues mira, vivir conforme a su palabra significa que podamos conocerla. Vivir conforme a su palabra significa que nosotros podamos meditarla. Vivir conforme a su palabra significa que nosotros podamos leerla, que nosotros podamos memorizarla y que nosotros también podamos compartirla. Y esto es bien importante porque en este verso que nosotros acabamos de leer, aunque nos habla directamente a él y especifica, ¿verdad?, la palabra joven, lo que está haciendo él mismo, ¿verdad?, es que está haciendo una referencia particular a que nosotros nacimos pecadores y que desde la infancia nuestro camino está moralmente contaminado. O sea que nuestros mayores pecados y procesos provienen de nuestra juventud. Y es por eso que nos habla y dice, ¿con qué limpiar el joven su camino? Pero le está hablando a todo tipo de edades. ¿Con qué el joven, con qué tú limpias tu camino si no es con la palabra de Dios? Entonces mira lo que ocurre, mira lo que pasa, que nosotros por muchos años hemos creído esto. Hemos creído que la forma en la cual nosotros tenemos que pelear en contra del pecado es resistiendo al mismo. Y yo pedí estas pesas. Fíjate que ahí dice pecado. Y pensamos que cuando nos habla y nos dice la palabra que nosotros tenemos que resistir al pecado, pensamos que se trata de esto. Estoy resistiendo. Vine a la iglesia y me hablaron de que tengo que resistir al pecado. Ya estamos resistiendo. Yo soy fuerte. Sí, yo soy fuerte. Yo puedo estar aquí muchas horas con esto. Mentira. Yo no puedo estar tanto tiempo con esto. Posiblemente me vas a ver así por algún tiempito, pero luego mis brazos van a comenzar a ceder porque este peso es demasiado para mí. De la misma forma que el pecado es demasiado pesado para ti. Tú no puedes cargar. Entonces, ¿sabes qué es lo que te está diciendo la palabra? Que no se trata de eso, no se trata de que tú resistas. Cuando la palabra te habla y te dice que tú resistas al pecado, no se trata de que tú resistas con tus propias fuerzas. ¿Tú sabes lo que te está diciendo? Que tú vivas una vida cerca de Él. En otras palabras, Dios lo que te está diciendo es, suelta ese pecado. Tú sabes en dónde verdaderamente tienes que resistir. Tú sabes lo que la Biblia nos invita a que nosotros resistamos. A que resistamos en vivir una vida de oración con Él. A que podamos resistir a tener una búsqueda de verdad con Él, a tener una vida de sometimiento a su palabra, una vida conociendo su palabra, una vida meditando en su palabra, una vida leyendo su palabra, una vida memorizando su palabra y una vida compartiendo su palabra. De esa forma nosotros resistimos el pecado, pero por mucho tiempo tú has pensado que sosteniendo, no, es que no vas a poder. Porque no tienes la fuerza suficiente para pelear en contra de aquello que está afectando tu vida. Solamente el Espíritu Santo puede liberarte de esa carga que te está afectando. Es solamente a través del Espíritu. Entonces yo espero que tú hoy te puedas llevar eso y tú puedas entender que donde tenemos que resistir es que en que nosotros podamos continuar acercándonos a aquel que nos llamó, que nos dio vida y nos dio vida en abundancia. El Salmo capítulo 51, verso 10 dice, créanme, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu firme dentro de mí. Pero ya para ir terminando este mensaje, es importante que tú sepas que esto no es un cambio instantáneo, sino que esto es un cambio que
que toma tiempo y es un camino que comienza con una convicción que se va fortaleciendo en el proceso. Y que en medio de que tú puedas acercarte a Él, Dios va a estar trabajando cada área de tu vida que está rota. Pero sin Él, sin el Espíritu, es imposible que tú puedas lograrlo. Entonces, es posible que tú hoy seas una de esas personas que está aquí y estés atendiendo este mensaje. Y puede ser que tú digas, ok, Gino, de la forma en la cual tú me estás hablando, yo entiendo lo que tú me estás diciendo, pero la verdad es que yo tengo hambre y estoy loco por salir de aquí. Y me quiero ir a comer. Puede ser que tú seas una de esas personas, pero también puede ser que tú seas una de las personas que tú digas, no sé, Gino, yo quiero salir de la cárcel en la cual yo me encuentro. Porque yo sé que Dios tiene propósito conmigo. ¿Quién de esas personas eres tú? Ponte de pie, iglesia. Es hermoso porque Dios no se cansa de nosotros. Wow, y continúa invitándonos a que nosotros podamos intimar con Él. Y qué bueno es saber que cuando Dios conoce nuestro corazón, Él ama que nosotros podamos acercarnos a Él. Y qué bueno es saber que Dios no es un Dios severo cuando se trata de que nosotros nos arrepintamos y nos acerquemos a Él. Mira, esta semana fue bastante pesada para mí, con mis nenes. Tengo que hacerme vulnerable aquí. Estaban tan difíciles. Tengo uno de 8 y 2 de 3 años y 9 meses. Y oraba por ellos y qué difícil se me hizo esta semana con ellos. Y yo quiero que tú sepas que yo me puse bien severo. Lo regañé. A la nena hasta una nalga le di. Mientras yo oraba, yo decía, Señor, qué bueno que tú no eres así de severo conmigo. Qué bueno que tú no eres así de severo con la iglesia, sino que tu invitación siempre está presta a mano, a abrazarnos en medio de nuestros procesos. Entonces, hoy es uno de esos días, uno de esos mensajes en donde Dios te invita una vez más a recibir su gracia. Pero todo tiene que ver con cómo tú lo recibas. ¿Cómo tú recibes este mensaje hoy? ¿Cómo te manejas por dentro? ¿Cómo lo es? Tal vez tú serás una de esas personas que sales de aquí tranquilo y te fuiste a comer y nada produjo este mensaje en tu vida. O posiblemente tú seas una de esas personas que dice, Señor, sáname. Tienes propósito conmigo. Mi proceso ha estado afectando a mi familia, ha estado afectando a mis hijos. Me ha llevado por unos caminos que yo no quiero caminar. Posiblemente tú seas una de esas personas aquí, que los que está aquí. Y hoy Dios te invita. Y yo quiero abrir este espacio ahora. Hoy sí va a comenzar a cantar. ¿Qué tal si tú caminas en pos de aquello que Él te llama? Es a recibir su Espíritu Santo, a recibir su palabra en tu vida y abre tu corazón para que Él continúe trabajando en medio de ti, estableciéndote y renovándote. ¿Qué tal si oramos? Señor, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia, tú estás aquí y te damos gracias porque tú eres el Dios todopoderoso, el Dios fiel, el Dios digno que nos permite, Rey de Reyes y Señor de Señores, una vez más venir ante ti para que tú seas sanando nuestra vida y nuestro corazón. Aquí hay personas, Señor, que han estado por muchos años viviendo